Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos todos, gracias por acompañarnos en este live de IAC. Hoy estaremos conversando sobre bitácora digital, registros inteligentes para operaciones mucho más eficientes. Una oportunidad para conocer cómo la transformación digital puede fortalecer la gestión y optimización de los procesos operativos. Para esta sesión hoy nos acompaña Nicolás Rodríguez, él es ingeniero de sonido especializado en desarrollo de software, certificado por IBM y consultor de inteligencia artificial aquí en IAC. Cuenta con experiencia en el desarrollo de aplicaciones para entornos empresariales y acompañamiento en estrategias de adopción tecnológica y en el diseño de soluciones orientadas a procesos críticos de negocio. Su perfil integra programación, análisis de datos, aprendizaje automático y dirección técnica de proyectos. Nico, gracias por acompañarnos. Es un gusto que estés aquí con nosotros. Antes de iniciar, les recordamos que pueden dejar sus preguntas en el chat. Al finalizar, estaremos dando respuesta a algunas de ellas o algunas durante la charla. También los invitamos a diligenciar la encuesta de asistencia que ya está en el chat y su participación es muy importante para nosotros. Nos ayuda a seguir construyendo espacios de valor y de aprendizaje. Ahora sí demos inicio. Bienvenido, Nico. Te escuchamos. Hola Mari, muchísimas gracias por la introducción y bueno, buenas tardes para todos. Como muy bien lo dijo Mari, ahora soy consultor de inteligencia artificial en ingeniería asistida por computador. Primero que todo, quiero que pues esta charla sea como, digamos que interactiva y que vean el valor a esto. Actualmente en ingeniería asistida por computador nos enfocamos mucho en procesos críticos. Entonces, nada, gracias a todos por venir al espacio. Estoy seguro que esto va a ser mucho de valor porque sé que aquí hay personas que lideran proyectos, que coordinan equipos, que dirigen en campo, que dirigen operaciones y pues como bien sabemos, cada minuto cuenta dentro del ejercicio corporativo que nosotros tenemos, no solamente para el sector de la construcción, sino también para el sector de manufactura. Y realmente todo este tema de los datos y de lo que tiene que ver con registro de data de actividades es muy importante. Por eso me gustaría comenzar, digamos que esta charla con una pregunta que me gustaría que todos tuvieran en mente y que lo piensen en su día a día, en sus procesos, en todo lo que van haciendo como empresa, y es cuál es el costo real de la descoordinación en sus organizaciones, ¿sí? Porque digamos que quienes estamos muy metidos como en el día a día de las industrias, conocemos esta respuesta, digamos, sin ver números, ¿sí? Y eso se traduce a un costo real. El costo real se traduce en reprocesos, en fricciones y sobre todo en un montón de tiempo desperdiciado. Entonces, el verdadero reto de las compañías hoy está en, no es que esté en no hacer el trabajo, sino cómo vamos a eliminar esos reprocesos y vamos a asegurar que la documentación y lo que pasa día a día sea registrado. Gran parte del valor que nosotros tenemos como empresa, y por eso es un proceso crítico, es todo lo que tiene que ver con el registro de actividades y la centralización de esa información y posteriormente cómo yo gestiono esa información. ¿Qué pasa hoy en día en las empresas? Tradicionalmente nosotros dependemos de que un supervisor llene una bitácora que muchas veces está en papel y al final del día pues él se sienta a llenar este formulario de actividades con lo que se hicieron el día o lo que nos pasa pues muy seguido que de pronto estoy seguro que alguien acá pues caerá en cuenta y dice como sí, que es pues los grupos de WhatsApp, en donde estos grupos de WhatsApp que se hizo tanto, que necesito tal cosa, que esta persona no trajo algún seguro, que se le olvidó algo, que sí, etcétera. Tanta información que va llegando al día a día en nuestros procesos que se ve descentralizado y esto hace que pues haya desorden. O no sé, también nos ha pasado el caso de ingenieros que anotan como hasta el fin de la semana, todo lo que pasó en las actividades durante la semana y puede que seguramente pueda pasar que se le olvidó algo, que no puso algo. Entonces, aquí vemos un patrón y es que hay una planeación deficiente. Y esa falta de información compartida a tiempo genera pues sobrecostos directos. Básicamente es una operación a ciegas. Entonces hay una brecha, existe una brecha, campo, oficina, campo entiéndase como no solamente para obra, sino entiéndase como línea de producción, como cualquier actividad asociada que esté por fuera.
Y pues hay una realidad, es que la información se pierde. Entonces el reto es eliminar esos reprocesos, como lo acabo de decir, y asegurar que la documentación asociada, que puede ser un factor determinante no solo para temas de control, sino también para temas de gastos, para temas contables, para temas logísticos, pues se asegure. Uno puede asegurar y tener el control y gestión de sus proyectos desde que la documentación esté bien. Entonces, parte del éxito de un proyecto también es el registro de estas actividades, el registro del día a día, pues. Y esto va asociado a un critical business issue, que en español es como un reto de negocio. Y es la pérdida de la trazabilidad, lo que veníamos diciendo. Es una planeación deficiente porque viene a ciegas, porque la información no está centralizada, porque nosotros no tenemos realmente el control, digamos que en tiempo real de lo que está pasando. Y esto pues va a generar sobrecostos directos en obra, infraestructura, en producción, etcétera. Entonces hay que garantizar algo y es una buena ejecución, una documentación para recuperar este margen de rentabilidad. Entonces, como para entender un poquito cuál es la magnitud de esto, pues no nos vamos a quedar directamente en la experiencia. Cuando yo les hice esa pregunta, seguro a muchos les habrá venido a la cabeza como su día a día lo que pasa, sino pues vamos a datos, a cómo está la realidad del sector. Entonces, institutos globales como el American Institute of Architects, la consultora McKinsey y el IOSR Journal, eh, pues nos dicen muchas cosas. Nos dice que primero, el 20% de los grandes proyectos sufren retrasos significativos en las fechas de entrega. ¿Sí? Entonces, el 80% también termina enfrentando lo que son sobrecostos. Entonces, uno empieza a planear algo, a planear un nuevo proyecto y uno tiene un costo y ya cuando llegó el fin del proyecto, se enfrenta o durante el proyecto se enfrenta en, oiga, estoy gastando más o gasté más de lo que tenía presupuestado. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Y eso pasa precisamente por el desperdicio del retrabajo. Entre el 6 y el 15% del costo total se desperdicia exclusivamente en retrabajos debido a pues lo que son defectos estructurales, fallas no detectadas en su momento o que llegaron demasiado tarde, etcétera, y que en su momento nadie se dio cuenta. No es necesariamente un error puntual de una persona, sino que en conjunto el funcionamiento pues no es el adecuado, no es el adecuado porque no tenemos el registro de lo que está pasando a día a día. Entonces, pues, teóricamente y básicamente, para ser como muy directos, es dinero que uno tira a la basura por no saber qué pasa, por no tener el control de los proyectos en tiempo real. Entonces, ¿cuál es el costo de esta descoordinación? Pues entre el 6 y el 15% del costo total se desperdicia en retrabajos. Y también, pues más del 70% de las empresas, sobre todo del área de construcción, que es donde uno puede como llegar a poner en perspectiva todo, pues sufren retrasos por falta de disponibilidad oportuna de materiales, de que, oiga, quién tenía que pedir, no sé, por poner un ejemplo, quién tenía que pedir una loseta, pónganle, en una obra civil. ¿Por qué no la pidieron? ¿Por qué no ha llegado? ¿Cuándo va a llegar? ¿Qué pasó? O que vino auditoría y no estaba esta actividad porque nadie informó de que esto no estaba, que tenía que estar listo, cómo vamos frente al cronograma, por qué hay retrasos, cómo vamos en cuestión de costos. Y entonces al final uno se da cuenta al final del ejercicio que es una fuga silenciosa también de un sobrecosto, que uno podría ahorrarse entre 3 y el 5% del costo total de una obra. Piensen en el valor total de una obra. Si yo tengo si estoy construyendo una unidad residencial donde hay muchos edificios, hay muchas cosas, piensen el costo total de ese proyecto y piensen entre el 3 y el 5% y se va a dar uno cuenta que es un dineral que se pudo haber evitado trazando bien todo lo que es la información, centralizando y tener el control sobre esto. Entonces, como respuesta a eso, nosotros desde IAC, pues transformamos ese critical business issue en algo que es un producto tangible, es decir, en algo que nosotros vamos a poder utilizar para atacar ese problema, ese proceso crítico. Y bueno, es lo que está empezando, es como, bueno, sí, entendemos como la información, entendemos ya a estas alturas cuánto nos puede llegar a costar esta descoordinación, pero pues, ¿cómo se soluciona? Y sobre todo, ¿cómo lo solucionamos?
sin saturar de trabajo un supervisor, sin usar los grupos de WhatsApp. Sí, ¿cómo hacemos esto? Entonces, pues la respuesta es simple y nosotros hacemos uso de los datos y que fluyan sin fricción a través de una experiencia de usuario superior, que en este caso, para temas de gestión de obra y no solo para gestión de obra, piénsenlo también en si yo tengo una fábrica donde yo necesito saber qué día o bueno, cuándo se hicieron los mantenimientos más bien a cierta maquinaria, porque pues mi producción depende de la maquinaria y yo necesito registrar cuándo se hicieron estos mantenimientos, qué día se hicieron, cuándo puede ser el próximo mantenimiento, pues realmente ahí es donde nosotros con la bitácora podemos atacar. No solamente un sector de la construcción, sino realmente cualquier sector. También piénselo como si yo tengo una empresa de mantenimiento de ascensores y yo quiero saber qué mantenimiento se hizo el día, cuáles unidades de mantenimiento de ascensores me faltan por ver, cómo vamos esta semana, etcétera. Todo lo que tenga que ver como centralización de información y gestión, pues nosotros la podemos gestionar desde el registro juicioso de estos datos. Entonces lo que nosotros hacemos es pasar de la voz al dato. Es decir, nosotros vamos a eliminar la digitación. El problema de la digitación es el mismo siempre, que está como sujeto a que alguien vaya, después abra un Excel, abra la hoja de cálculo, vaya y se siente, escriba una cosa por cosa. Entonces, no, nosotros queremos eliminar por completo la digitación manual en campo, donde el usuario simplemente tome su celular, dicte la actividad vía voz y, por ejemplo, si un supervisor dice como, bueno, hoy llegó a la obra el conductor de aluminio reforzado con acero y llegó esta cantidad y el proveedor es tal y llegó en excelente condición, pues en ese instante la inteligencia artificial va a procesar ese comando de voz, lo va a organizar en unos módulos y estos módulos pues a su vez van a ser enviados para el posterior registro. Es decir, nosotros podemos guardar esa información en un repositorio del proyecto dedicado en donde nosotros pues vamos a tener realmente el control sobre cualquier métrica que nosotros queramos. ¿Esto qué ventajas tiene? Pues tiene una ventaja de que nosotros podemos tener una integración, ya hablamos un poquito enfatizado también al sector de la construcción, que es una integración de 4D y 5D. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos la información del avance de obra, de las actividades y nosotros tenemos un cronograma, pues guardar esta información se vuelve ventajoso en el sentido de que nosotros podemos llevar estos datos de la bitácora directamente a cualquier otro software, llámese Microsoft Project, hay gente que hace sus planes y proyectos en Excel o herramientas como Syncro Control ya que son como más robustas. Entonces nosotros podemos llevar estos datos directamente y empezar a gestionar el tema de costos y de tiempo. Entonces, si yo voy organizando, y piénselo como un comparativo, si yo voy organizando las tareas que se van haciendo en el día asociadas a una fecha y yo lo voy ordenando con el cronograma, pues yo puedo comparar fácilmente cuál es el nivel de avance de una obra o una actividad o un proyecto. Lo mismo, lo que les decía, si yo también deseo registrar la información de mis visitas de mantenimiento, si yo deseo registrar la información incluso, pueden pensarlo como de certificados, que yo tengo tener actualizados mis certificados de normas RETIE y de normas técnicas colombianas y yo necesito saber en qué momento hice la validación de los productos, en qué momento hice los cortes para enviar al laboratorio, cuándo entraron, etcétera. Nosotros pues realmente estamos llevando todo el registro hacia ese lugar y sobre eso poder tomar control hacia diferentes métricas. Entonces también nosotros también hablamos de la integración y conectividad desde un modo offline. ¿Qué significa un modo offline? Que funciona esta bitácora sin acceso a Internet por cortos periodos de tiempo, garantizando continuidad en cualquier ubicación. Y no quiero que se entienda esto de cortos periodos de tiempo como que si pasa 5 minutos y no consigue Internet, pues se pierde la información. No, es como cuando uno envía un mensaje a WhatsApp, tipo que uno escribe y aparece como solo un chulito, y hasta que uno no coge Internet, pues él no envía, pues. Esto significa pues eso, que queda ahí guardadito y cuando haya conexión a internet pues simplemente se van a actualizar estos campos. Esto quiere decir el modo offline real que está diseñado pues para la realidad del campo.
Nosotros muchas veces no vamos a poder tener conexión a internet, entonces funciona perfectamente sin internet garantizando pues la continuidad del reporte en cualquier ubicación física y una vez recuperada la red, pues todo se sincroniza. Y lo que les venía contando, entonces, cuando nosotros ya garantizamos que la veracidad de los datos las tenemos en tiempo real en campo porque ya las estamos registrando, cuando nosotros ya tenemos un repositorio en donde está guardado todos los datos de ese proyecto, nosotros podemos dar el siguiente paso. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues la analítica predictiva. Es decir, nosotros ya con los datos recopilados, guardados, ya podemos tomar decisiones con base a lo que está pasando. Entonces nosotros podemos aplicar analítica avanzada para detectar tendencias y patrones en el avance de obra, previendo riesgos antes de impactar el cronograma. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues nosotros podemos, se me ocurre un ejemplo, conectarse a Power BI y en el tablero de Power BI, como muy bien lo tenemos por aquí a la derecha, nosotros podemos ir midiendo y ver qué avance de obra tengo. Si yo tengo ya pensado que para, no sé, el 6 de junio mi obra o mi proceso tiene que estar al 50%, pues yo ya me estoy dando una idea de qué va pasando y cómo puedo, desde mi estrategia como gerente, ver cómo mitigo eso o cómo acelero eso, ¿sí? También para el sector de manufactura, si yo tengo una planeación anual de mi mantenimiento de máquinas, digamos con el mantenimiento de máquinas, pues yo ya a junio ya debería tener el 50% de los certificados de mantenimiento que yo debería tener. Entonces yo ya voy diciendo, oiga, pues vamos al 50%, es lo esperado, vamos mal, qué pasa, con qué estamos viendo, miremos que el registro, qué se ha hecho, qué no se ha hecho. Entonces, eso también nos permite tomar decisiones antes de que pase. Por medio también de los informes automáticos en formatos PDF o Word para comités, podemos generar informes. Digamos que una de las partes que puede ser como más tediosa dentro del proceso es, oiga, venga, yo necesito hacer informes a gerencia, yo necesito hacer un informes a la junta y esa es la parte que mayor tiempo me toma porque yo voy y veo un Excel que me hizo la persona encargada de llevar el registro, voy, lo leo cosa por cosa, pero a mí me toca hacer un informe. Y yo quiero que ese informe sea automático, es decir, que tenga los registros ya reales y que yo pueda hacer ese informe. Y además lo necesito diariamente, semanalmente, mensualmente o por hitos dentro del proyecto. Es decir, que si yo quiero usarlo de mayo 15 a junio 30, que no es algo como que sea estrictamente mensual, diario, semanal, sino un periodo de tiempo, digamos que ya establecido, pues yo puedo generar esos informes. Ahora bien, antes de hablar de los beneficios operativos, quisiera hablar de las posibilidades que se puede hacer dentro de la bitácora. Yo no solamente puedo tener avance y registro, yo puedo tener otros módulos dentro de la bitácora. Es decir, si yo necesito registrar, por ejemplo, incidentes de trabajo, seguridad y salud, asistencia, ¿qué otro ejemplo se me puede ocurrir? Informes de visitas de auditoría y cómo fue, pues yo también lo puedo registrar porque básicamente es otro evento. Piénsenlo como en la centralización y registro de eventos para su posterior gestión. Entonces no solo va con el avance de algún proyecto en específico, sino que también esto no es una camisa de fuerza, sino que nos adaptamos también a la necesidad que tenga cualquier organización en particular de registrar. Digamos que toda la base y lo que quiero que piensen es registrar, controlar y gestionar. Esos tres verbos son como los más importantes dentro de la bitácora. Cuando yo ya tengo esto dentro del ejercicio, pues yo ya qué puedo hacer y qué puedo ver, sobre todo, que es la parte tangible, que es el beneficio operativo. ¿Y cuáles son los beneficios operativos en este momento? Pues va a haber eficiencia, ¿sí? Digamos que vamos a liberar horas hombre de supervisión. Lo que les decía, vamos a tener un control fluido entre todas las disciplinas involucradas, desde los datos centralizados y, por supuesto, la rentabilidad. Esto impacta directamente la rentabilidad porque tenemos una reducción directa de los costos operativos y sobre todo la mitigación de errores. Lo que les decía, una bitácora manual está muy sujeta a lo que uno se acuerde, a la memoria. Si yo tengo la posibilidad de en tiempo real registrar las cosas, pues obviamente
digamos que el factor humano también interviene, pero se le da las herramientas a la persona para que pueda registrar las cosas en el momento que pasen. Entonces, esto ataca directamente la rentabilidad. Es una reducción directa de costos operativos y mitigación de errores, como ya lo decía. Eh, Listos. Entonces, antes de mostrarles como un videíto demostrativo de la bitácora, dos videitos demostrativos de cómo, primero una explicación y luego cómo lo podemos ver en el ejemplo. No sé si hayan preguntas en el chat en este momento para responderlas o estamos todos Nico, claros. sí. Claro, Tenemos cuéntame. una pregunta y es, ¿esta bitácora me ayudará a soportar los documentos y tener una trazabilidad en obtener eficacia en los procesos de analizar, revisar y verificar en el sistema de administración en prevención de lavado de activos? Soy oficial de cumplimiento titular. Muchas gracias. Bueno, es un reto interesante y qué bueno que hayan preguntas de ese estilo porque, como lo decía, pues la bitácora se extiende más. Soportar los documentos y tener trazabilidad, claramente que sí, porque en el momento en que yo puedo ir registrando esos documentos que van llegando dentro de un repositorio, yo voy a poder tener trazabilidad y obtener eficacia. Es decir, si yo registro que llegó este documento asociado a, no sé cómo funciona en este momento, pero supongo que será asociado como algún cliente, algún negocio para evitar el lavado de activos, llegaron estos documentos contables, estos documentos fiscales, lo que sea, y se van registrando, yo puedo tener dentro del mismo repositorio donde uno guarda estos archivos la trazabilidad de qué se ha llevado, ¿sí? Y generar esos informes. Entonces, se subió los registros fiscales del año 2025 de la panadería 24 horas, que es un caso típico, y se puede llegar a revisar, generar como el informe de revisar eh, qué se ha hecho, qué se ha registrado, cómo ha sido como todo el proceso y finalmente pues dar veracidad y cumplimiento a las distintas políticas que hay dentro del lavado de activos, específicamente en el formulario de debida diligencia a clientes, proveedores, empleados y socios. Claro que sí. Entonces, eso es uno de los casos que también podemos atacar con la bitácora, ¿sí? Digamos que nosotros podemos crear el formulario para la diligencia a clientes, proveedores, empleados y asimismo registrarlos, mantener como el control, la trazabilidad de todos estos procesos. No sé si haya Listo, como Nico. alguna pregunta. Así, aquí tenemos otra adicional. Dice, esta bitácora nos sirve para registrar las actividades de diferentes personas que intervienen en la trazabilidad de un viaje. Lo anterior porque trabajo en una empresa de transporte de carga. Esta vez nos sirve registrar las actividades de diferentes personas que intervienen en la trazabilidad. Claro que sí. Lo que entiendo de la pregunta es, por ejemplo, no sé, podemos poner el caso de una empresa de envíos que requiere logística. El hecho de tener la trazabilidad de cuándo llegó algo, digamos que la persona llegó a un puerto y nosotros grabamos como se entregó el paquete tal, en la dirección tal, se envía foto, esta es la persona que recibió, automáticamente eso se carga y nosotros podemos tener la trazabilidad de qué fue lo que llegó y si ya llegó y las condiciones se llegó, por si algún reclamo o algo así dentro del ejercicio de logística, pues nosotros lo podemos hacer. Entonces sí, también, o sea, lo que les digo, todo lo que sea como el registro de actividades que nosotros debamos tener el control es posible dentro de la bitácora. ¿Por qué? Porque al final nosotros lo que vamos a hacer es valga la redundancia y que espera que lo repita, pues es registrar actividades y monitorearlas, trazarlas, gestionarlas, etcétera. Entonces, por ese lado también es una de las posibilidades y es uno de los ejemplos también que sería muy bueno de poder implementar dentro de la misma bitácora. No Listo, sé Nico, hasta si el hay. momento no tenemos más preguntas. Listos, entonces bueno, vamos a pasar. Entonces voy a ponerles un video demostrativo de la bitácora. Voy a compartir con audio.
Discúlpenme un segundito. Listo, vamos a ver dos videos. El primero es un video como explicativo y un abrebocas de cómo funciona la bitácora a grandes modos. Y posteriormente, pues vamos a ver un video de ejemplo antes de revisarlo más a profundidad. Si quieren, para alimentar un poquito la charla, voy a detenerme un poquito para explicarles cada funcionalidad dentro de la bitácora. Lo primero es que nosotros vamos a poder registrar usuarios por rol dentro de la bitácora. Si yo lo pienso, digamos, el ejemplo más fácil siempre va a ser el de construcción, pero si yo pienso en que tengo que tener un almacenista que me registre el inventario que va llegando a obra, tengo al residente obra que me va registrando las actividades y tengo al gerente que es como el que revisa todo el porcentaje de avance, nosotros podemos registrar usuarios por rol y cada usuario pues va a tener una visualización diferente dentro de la bitácora. Entonces, diferentes usuarios pueden hacer el registro y pues su rol, según su rol, pues va a tener un acceso a ciertas cosas de la bitácora. Diversificar la gestión significa que nosotros vamos a poder crear proyectos o crear clientes o crear productos o crear todo lo que sea asociado a registro, lo que esté sujeto a registro, nosotros podemos crearlo para monitorear cada cosa por aparte. Entonces, si yo tengo tres plantas, pongámoslo así, y de esas tres plantas yo necesito tener el control de cada mantenimiento el mantenimiento de máquinas de cada fábrica, pues yo lo puedo crear por aparte, ¿sí? O de cada obra, o de cada proyecto, o de cada producto de entrega, o de cada, dentro de la logística de cada línea de logística, pues también lo puedo tener. Financiero. Bogotá. Listo. Listo, aquí vimos como un pequeño abrebocas de lo que es la bitácora. Vamos a ver un ejemplo actual del funcionamiento de la bitácora conectado, en este caso, a un software robusto que es Syncrocontrol. Entonces, vamos a ver este videito que es importante que En lo este vean. video vamos a ver cómo podemos actualizar un formulario de sincrocontrol mediante la aplicación web de Bitácora y los comandos de voz. Para esto vamos a comenzar creando una nueva cuenta en nuestra aplicación web. Vamos a darle al botón de registrarse y completamos todos los campos. Una vez completado este paso, digitamos nuestro correo y nuestra contraseña y le damos al botón de ingresar. Vamos a realizar un nuevo proyecto en nuestra cuenta. Una vez registrado un proyecto nuevo, lo seleccionamos y también seleccionamos la opción de formulario sincrocontrol. Aquí podemos ver la plantilla de nuestro formulario. Vamos al formulario en sincrocontrol, vemos los datos que tenemos y vemos que todavía no contamos con ningún registro hasta la fecha en el formulario. Así que volvemos a la bitácora y añadimos un nuevo registro. Vamos a seleccionar cuál es el ítem, vamos a mencionar el material. Conductor de aluminio reforzado con acero. Mencionamos unidad, Metros. cogemos cuál es la fecha de arribo, mencionamos proveedor
Centelsa, Mencionamos cantidad, 1500, escogemos si cumple con las especificaciones, si cumple con la certificación de calidad y si cumple con las condiciones del material. Y mencionamos las observaciones. el conductor llegó en un carrete sellado, se comprueba el calibre y las especificaciones contra el pedido de la empresa. Una vez completados todos los campos, actualizamos el formulario. Como podemos ver, el formulario se ha actualizado exitosamente. Volvemos a nuestro formulario en sincrocontrol, actualizamos la página. Vemos que estamos en el mismo formulario y vemos que ya contamos con un ítem nuevo que fue el que acabamos de crear. Estos son los campos que nosotros creamos mediante comandos de voz y la bitácora. Listo, súper. Cosas les voy a poner la presentación aquí para que quede más grande. Cosas a poner de punto de ventaja de la bitácora y es la interconectividad. Es muy importante que una herramienta de estas alturas del 2026 no solamente viva por sí sola, sino que viva en conjunto con otras herramientas. En el caso de Syncro, que es un caso que me gustaría como resaltar, en el caso de Syncro, Syncro dentro de sus formularios de Syncro tiene la asignación de actividades dentro del mismo software. Entonces, por medio de los formularios, yo puedo asignar actividades a otras personas. Entonces, me explico. Si, por ejemplo, yo voy a un edificio y voy y reviso una viga y la viga falta algo de la viga o hay un proceso que no se hizo bien, yo puedo eh, conectarme a esos formularios para que dentro de los módulos que nosotros creamos, que son completamente personalizados al cliente, yo pueda asignar a una cuadrilla dentro de mi obra que vaya y revise esta viga. Entonces, es como pensar fuera de la caja también en cuanto a soluciones, pero tomando siempre como base el registro de actividades. Entonces es muy chévere porque nosotros también podemos idear más soluciones a partir de esto. Si nosotros, y es como lo que más he ahondado otra vez y vuelvo y se los repito, si nosotros conocemos la actividad, conocemos el registro y lo que se puede hacer, nosotros podemos idear soluciones que no solamente ataquen el tema de tener todo en control, sino llevarlo a más allá y llevarlo también a otras soluciones, a otras necesidades que nosotros vemos que teníamos, pero que teníamos que idear la forma en cómo hacer esto desde el registro de los datos. Entonces, es un caso muy chévere de resaltar por lo mismo, porque ya no solo es como, venga, miro el registro diario, el avance, sino, oiga, ¿quién es el responsable de esto? ¿Sí? Entonces van saliendo necesidades a medida que uno va solucionando los problemas críticos de negocio. Y esto es muy importante para los temas de transformación digital, de mejora continua, de mejora de procesos, y es muy chévere realmente lo que uno puede llegar a lograr con este tipo de herramientas. Entonces, a continuación, les voy a mostrar como un poquito la bitácora. Esto es un desarrollo que estamos haciendo para uno de nuestros clientes. Digamos que va a ser un poquito limitado en el sentido de que no voy a registrar nada porque pues no quiero como que los datos se llenen, pero sí les voy a mostrar como un ejercicio práctico de qué hace pues la bitácora hoy en día. Entonces, nada, lo primero es que pues me puedo registrar dentro de la bitácora y lo que les decía, aquí estamos como en la fase de ver los proyectos que hay. Yo puedo agregar un nuevo proyecto como lo veíamos en el video anterior y especificar cosas del proyecto generales, hasta cuándo va el proyecto, qué tipo de proyecto es, dónde se va a desarrollar, etcétera, pero pues está realmente muy sujeto a las necesidades del negocio. Un ejemplo de un formulario, por ejemplo, este reporte bitácora. Así es como se ve un reporte diario. Entonces, si yo en este momento voy a quitar la cámara un segundito. Si yo en este momento voy a llenar un formulario, entonces, pues, por ejemplo, la actividad va a ser como
excavación inicial y pilotaje del terreno. Pues vemos automáticamente que esto lo llena. En descripción general, pues puedo poner, el proceso se llevó a cabo satisfactoriamente, no se encontraron tuberías dentro del proceso de pilotaje y ahí lo va llenando. Estado culminado. Y en este caso, pues va a haber un porcentaje de avance aparente que la persona dice como avance 80. Entonces nosotros acá ya definimos el porcentaje de avance, pero como les digo, pues esto está sujeto a las necesidades del cliente. Si el cliente quiere comparar las actividades, esta actividad que ya estaba dentro del cronograma con lo que ya estaba pactado, pues esta parte de avance no es necesario llenarla, sino que directamente puede haber un comparador y un visualizador. Eh, ¿Por qué desactivé la cámara? Precisamente porque algo que nosotros hemos detectado que es muy importante para nuestros clientes es el registro fotográfico o adjuntar evidencia de, no sé, por ejemplo, lo que les decía del tema de certificaciones. Va a haber un ente certificador que viene y nos va a dejar como un documento y yo quiero tener registro de ese documento, pues entonces también se puede adjuntar. Pero para el tema de la cámara, simplemente con cualquier celular o todo, acá estoy. Se puede tomar fotografías, ya sea desde un computador, una tablet. Yo en este momento estoy en una tablet, entonces pues yo acá puedo tomar la fotografía. Ahí disculparán la foto, pero bueno, que se vea que se puede adjuntar la evidencia y posteriormente guardar el reporte diario. En este caso, pues no lo voy a hacer por lo que les contaba, pero yo puedo realizar ese reporte diario. ¿Y cómo lo podría ver yo de forma tangible? Pues por medio eh, de tres formas en este caso. Exportar en un elemento seleccionado a Excel, exportar un elemento seleccionado a PDF y ver el tablero BI, en este caso del proyecto, que es el que nos va a indicar avance y todo esto. Entonces, si yo selecciono un proyecto y le doy a exportar a PDF, pues vean que automáticamente me va a generar por aquí el reporte. Y este reporte pues no tiene nada porque no le metí nada a la bitácora, pero pues es un reporte técnico de actividades en donde pues él me va a arrojar todos los registros, el consecutivo de todos los registros o lo que yo necesite generar. Digamos que muchas veces hay plantillas de interventoría que no quiero hacer, pero yo ya tengo una plantilla hecha, entonces quiero que lo genere una inteligencia artificial. Entonces nosotros podemos conectarnos vía API a una inteligencia artificial, llámense OpenAI, Gemini, la que sea, para generar ese informe con base en un informe plantilla que se tenga y automáticamente, pues por medio del registro que ya se hizo, como conglomerar todos los reportes y generar los reportes técnicos. En este caso, pues el tablero BI, pues simplemente me va a mostrar lo que es tema de avances, temas de dashboard, tema de registros de variables, etcétera, etcétera, lo que pues yo quiera y para mí sea importante visualizar y tener control desde ya la parte como más estratégica. Entonces, pues a grosso modo, esto es como una pequeña demostración de lo que puede hacer la bitácora. Evidentemente puede hacer más porque pues lo que les digo, no es una camisa de fuerza y está muy sujeto a las necesidades en particular del cliente. Entonces, nada, por ahora esta es como esta es la bitácora, este es el funcionamiento demo. Y no sé si hayan hasta acá preguntas en el chat, preguntas asociadas al funcionamiento. Nico, sí, tenemos varias preguntas. Déjenme prendo la Te voy a cámara. hacer la primera. ¿Qué información y documentos debemos tener organizados y cargados inicialmente en la plataforma para que la bitácora digital funcione correctamente desde el primer día? Y si necesitamos algún informe, ¿cómo lo mostraría? Bueno, eso es una muy buena pregunta. ¿Qué información y documentos debemos tener organizados y cargados? Pues realmente uno puede empezar de cero. La respuesta corta es que uno puede empezar de cero sin ningún tipo de documento. El tema de documentos es más para la generación de informes. Digamos que si uno ya tiene una plantilla, como es un informe mensual, eso sería como el punto de base para pues la generación de estos informes. Y ya lo que sería desde el primer día será como el registro. El registro sí, a partir de las actividades en donde uno empiece a generarlo, pues ahí ya se hace como el consecutivo de guardar los registros. Entonces,
Técnicamente, pues la bitácora funciona correctamente desde el primer día y lo que se hace y lo que se necesita como punto de partida sería ya algo que nosotros necesitáramos para la generación de contenido, básicamente. Y si necesita algún informe, ¿cómo me lo mostraría? Pues exactamente igual que como tienen un informe actual. Entonces, simplemente lo que se hace es conectar la inteligencia artificial para que se genere un informe con base en los registros, pero siguiendo la plantilla actual. Si tienen, por ejemplo, la plantilla de introducción, resumen ejecutivo, hitos alcanzados, requerimientos a esta, pues todo eso se puede generar. Gracias, Nico. También tenemos otra pregunta. Nos dicen que si sirve para llevar avances de obra en infraestructura vial, donde pueden tener hasta 200 actividades y X cantidad de contratistas. Claro que sí, y de hecho, ya por el número, entiendo que son muchas actividades al día y que en este momento, pues llevar ese control de esas actividades debe ser un poco caótico. Entonces, sí, claramente, entre más actividades uno tenga, pues se surge más la necesidad de tener todo el control de estas actividades. Entonces, sí, claro, esto sirve para llevar los avances de obra en infraestructura. Y como te decía, pues nosotros nos conectamos a un planner que tengan, a algún software de planeación donde tengan como los cronogramas y las actividades asociadas a eso, pues nosotros los podemos conectar y como ir haciendo el comparativo respectivo. Listo. Tenemos otra pregunta que es si la plataforma permite importar el presupuesto completo de la obra, por ejemplo, desde Excel o software de costos, o es necesario crear y cargar cada actividad manualmente dentro del sistema. Bueno, eso sería como un caso a evaluar en particular. Digamos que nosotros podemos, lo que se puede hacer es como asociar las actividades a los costos, que todo esto es el tema 4D y 5D. Para eso, pues allá hay softwares como Presto, como Syncro, como Excel Manager y todos estos. Sin embargo, sí se podría llegar a hacer una revisión profunda del tema y ver cómo desde el registro de actividades nosotros podríamos hacer, pues podríamos importar o llegar a comparar los presupuestos asociados. Si se registra, digamos que, no sé, lo estoy pensando en tema como de caja menor, el registro de caja menor y cuánto se ha ido en gastos, el registro de actividades asociadas a recepción de materiales y todo esto, nosotros sí podríamos llegar a comparar como ese tema de costos. Entonces, en principio sí, pero sí habría que evaluarlo. Sí habría que evaluarlo porque evidentemente esto se adapta mucho a las necesidades del cliente. Bueno, gracias, Nico. También nos preguntan que si permite ingresar datos de contratistas que esté ejecutando, si tienen encargados de obra o si deben de crearle como un usuario a cada uno. Y también si puede crear frentes de trabajo donde se manejan las mismas cantidades. Claro que sí, bueno, entonces vamos por partes. El tema de los contratistas es un buen caso de uso porque si yo tengo desde mi empresa un residente de obra o un director de obra que tengo que estar pendiente de qué han hecho los contratistas para así ver el tema de pagos, por medio del registro de las actividades de los contratistas, yo puedo tener un sustento de qué se ha hecho y cuál es el avance de cada contratista para desembolsar los pagos a futuro. Entonces, sí se puede. Ya si uno quiere como que el mismo contratista entre a la plataforma y se registre y todo, pues también es posible tener como ese acceso de usuarios independientes. Em, ¿Qué era la otra parte de la pregunta? ¿Me lo recuerdas, por favor? Sí, dice que si tienen encargados de obra deben crearles usuarios a cada uno o pues todos trabajarían como desde un mismo usuario. Y si puede crear como frentes de trabajo donde se manejan las mismas cantidades. Bueno, sí, pues lo ideal sería como crearle un usuario a cada uno, con eso uno tiene la trazabilidad de quién hizo un registro y es la forma correcta de cómo se debe hacer. Y bueno, para crear frentes de trabajo donde se manejan las mismas cantidades, sí, claramente uno puede crear varios frentes de trabajo. O sea que funciona adherido a la contabilidad y a los datos de control.
Puede funcionar adherido a la contabilidad. Lo que les digo, si nosotros lo pensamos como el flujo de caja, cómo se va viendo al día y nosotros podemos registrar eso, pues nosotros podemos llegar a comparar los gastos que se han dado frente a lo que se tenía, digamos, más o menos presupuestado y llegar a una comparativa. Esas son funciones que también van saliendo del día a día de obra. Pero si la contabilidad está atrasada, la información también, sí, sí, pues o sea, el truco para que funcione todas las herramientas es que pues los datos estén bien. Si digamos que yo tengo una contabilidad atrasada y voy registrándolo el día a día, pues realmente no vamos a tener muy bien con qué comparar, ¿sí? Si por el contrario mi contabilidad funciona muy bien y yo estoy asegurado de que lo que está contablemente es lo que debe estar al día que debe estar, pues es fácil que yo desde mi gestión de gastos yo pueda hacer la comparativa. Entonces sí, todo depende también de la calidad de los datos que se manejen, depende pues la verdad de ese tipo de cositas. Listo, Nico, pues hasta el momento ya no tenemos como más preguntas. Hemos llegado al final de esta sesión. Queremos agradecer especialmente pues a ti, Nico, por compartir con nosotros este espacio, tus conocimientos y experiencia alrededor de estos registros inteligentes y esta optimización de las operaciones. Gracias también a todos los que asistieron por acompañarnos, participar y dejarnos pues las preguntas durante esta sesión. Recuerden que cualquier duda adicional nos pueden contactar en info@iac.com.co o a través de nuestro WhatsApp 313-623-4082. Les voy a dejar toda esta información aquí por el chat. A partir de mañana tendremos esta grabación completa y de muchos live que nosotros hacemos alrededor del mes en nuestro canal de YouTube, que es Academia. También les dejo el link en el chat y recuerden diligenciar la encuesta de asistencia. Los esperamos en nuestros próximos lives. Nosotros realizamos este tipo de eventos 4 veces al mes sobre diferentes temas, diferentes software y pueden registrarse en el link que les dejé en el chat. Que tengan un feliz día y gracias a todos por asistir.